hermanos, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, Mateo capítulo 16, en el versículo 5, Mateo 16, versículo 5. Dice así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 hombres y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entiendes que no fue por el pan que os dije que os guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El Señor bendiga esta palabra. ¿Sabes que la Biblia nos da una respuesta clara y específica para cualquier situación de nuestra vida? No importa cuál circunstancia, no importa cuál situación o cuál evento se presente en tu vida, el Señor siempre va a tener una respuesta, especialmente a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, porque la Biblia te va a dar una respuesta para todas las áreas de tu vida, para todas las circunstancias, para todos los eventos, y la palabra de Dios escrita va a volverse una palabra viva en medio de una circunstancia específica, en medio de una situación clara que te esté ocurriendo a ti. Ahora bien, el Señor Jesucristo nos ha prometido una vida, y una vida en abundancia. Así dijo el Señor: el ladrón solamente viene para hurtar, matar y destruir. ¿Sabes a quién le llamaba el Señor ladrón? El Señor le llamaba ladrón a Satanás, al enemigo. También le llamaba el mentiroso, el padre de mentira, el enemigo, el inicuo. Dice el Señor Jesús: el ladrón solamente viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan, ¿qué? Vida, y vida, ¿qué? En abundancia. Mira para qué vino el Señor: para que tú tengas vida y esa vida la disfrutes, para que esa vida la tengas en abundancia, para que haya reposo, para que haya paz, para que todo aquello que tú necesitas tú lo encuentras en el Señor Jesucristo. Amén. Pero en ocasiones esa vida en abundancia se empaña, o como que tú no ves muy claro que sea abundante esa vida. Como que no vislumbras esa abundancia en determinado momento. Es decir, tú puedes encontrarte en una situación inesperada, en una necesidad inesperada, es decir, una necesidad que no esperabas, una situación improvista.
Una circunstancia que de repente te vino y que no estabas preparado o no estabas preparada para pasar por esa situación. Y de repente tienes precisamente una necesidad inesperada. ¿Cuántos han tenido situaciones que no esperaban? Tan impactantes que de repente te viste en una situación y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Y ni llamarle al Chapulín, porque el Chapulín, quién sabe dónde andaba. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer en esta situación? Una situación inesperada, una necesidad inesperada, sorpresiva, que te llegó de repente. A veces tú recibes tu quincena y te vas muy feliz a tu casa. Y ahí en tu casa, de repente, quién sabe por qué, pero la lavadora se descompuso. Y tu quincena ya no salió completa. O de repente, ¿verdad? Una emergencia. A alguien de tu familia lo llevan al hospital y tienes que hospitalizarlo, tienes que pagar la operación y te desfalca aquella situación. No esperabas aquella situación. Como recuerdo en una ocasión, una circunstancia tan sorpresiva, tan inesperada. Sabes que yo tenía que salir a misiones, a estos campos que el hermano Martín estaba mencionando allá en Oaxaca. No recuerdo exactamente el lugar donde yo iba a ir en esa noche, pero sucede de que ya tenía las maletas listas, ya me estaba despidiendo y todo. Y sabes que sorpresivamente mi esposa Marilú algo quiso alcanzar de arriba de la, donde estaban, arriba de la alacena había alguna cosa, se subió a una silla, se apoyó en el mueble del lavatrastes y sabes que cayó todo el lavatrastes en ese momento, cuando yo estaba con las maletas, cuando estaba listo ya para salir. Imagínate, todo el mueble se cayó. Y el lavatraste se descompuso todo. ¿Qué hacer en ese momento? Yo tenía que salir, yo no podía dejarle más dinero para que lo arreglara. Ella se encontró en una circunstancia inesperada, yo me encontré en una necesidad inesperada. O cuando en aquella ocasión, cuando estaba en un instituto bíblico y entré a la biblioteca, iba a orar y a leer un libro que había allí. Y sabes que yo no me fijé, pero cuando yo me senté en uno de los asientos que había allí en la biblioteca, solamente escuché un tronido. O sea, yo me senté y escuché un tronido, así como que el mueble había tronado. Y me espanté, me levanté. ¿Y qué crees que había allí? Los lentes nuevecitos de la misionera, que los había comprado con tanto sacrificio y que no tenía nada de dinero, estaban rotos. Se habían roto. Y de repente pensé, ¿qué voy a hacer? Ya sé lo que voy a hacer, los voy a esconder, los voy a enterrar. Voy a hacer un funeral de los lentes secretos, que nadie lo vea. Pero sabes, me arrepentí. No, Señor, perdóname, yo tengo que ser bien honesto, ¿verdad? Y fui a presentarle aquella necesidad inesperada. Fue algo inesperado. Hay cosas que te van a suceder, hay cosas que te están sucediendo posiblemente que no te esperabas. No te esperabas esa enfermedad, no te esperabas esa necesidad, no te esperabas esa situación, no te esperabas esa visita y te llega la visita en el momento que menos esperabas, cuando no tienes que ofrecer, cuando tienes una necesidad tan grande. ¿Cuántos pueden identificarse con esta situación de los apóstoles? Porque los apóstoles habían salido de viaje y ¿sabes qué? Se los olvidó llevar pan. Oye, no me digas que es cualquier cosa que se les haya olvidado llevar pan. Al decir pan, es decir, se les olvidó el lonche, se les olvidó la comida. No tenían que comer, no iban a tener que comer. Y mira, ni pedirle a ese Judas, porque el Judas era bien lángaro y se robaba todo, así dice. Bueno, es una versión muy mía, ¿verdad? Pero
Dice la escritura que Judas se robaba, ¿verdad? De ahí de la ofrenda, entonces ni pedirle al Judas, ¿verdad? Se les había olvidado el pan. Y de repente el Señor sale que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Oye, ellos lo iban a relacionar inmediatamente con su necesidad. ¿Sabes que cuando nos está pasando algo, especialmente una necesidad inesperada, todo lo relacionamos exactamente con esa necesidad? Que un avión vuela y ahí va nuestra necesidad. Inmediatamente no se nos va de nuestra mente esa necesidad, esa situación, esa circunstancia. Ahí la tenemos presente, preocupados. Ellos estaban preocupados. Pero ¿sabes una cosa? El Señor conocía los pensamientos de ellos. ¿Cuántos de los que están aquí saben que el Señor conoce tus pensamientos? Todos tus pensamientos. Así decía el salmista: oh Señor, cuán maravilloso eres tú. Has conocido mi levantarme y mi sentarme. Has conocido mis pensamientos desde lejos. Desde lejos el Señor ya escuchó, ya oyó. Él sabe de qué cosas tienen necesidad aún antes de lo que tú se lo pidas. Antes de que tú le pidas al Señor, el Señor ya conoce todo. El Señor ya sabe lo que está pensando. Y sabes, el Señor Jesús, aunque Él les dio la enseñanza que se cuidaran de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, de la doctrina falsa, de las tradiciones de hombres, de todo aquello que no era bíblico, que no venía del Señor, que se cuidaran de esa levadura. El Señor les enseñó acerca de eso, pero así como de pasadita, les da una lección tremenda acerca de su preocupación, acerca de su necesidad, acerca de su necesidad inesperada. De repente pasó. ¿Cuántos de los de aquí están pasando por una situación que no se la esperaban el mes pasado y ahorita están en esa situación? ¿Cuántos están en una necesidad inesperada? A lo mejor no fue el mes pasado, pero estás en medio de una necesidad inesperada, sorpresiva, una situación que no te esperabas, y vas a escuchar el mismo consejo que el Señor dio a los discípulos. La primera cosa que el Señor quiso que quedara claro para ellos era: ¿por qué te preocupas de tu necesidad? ¿Por qué te preocupas de tu necesidad? ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? ¿Sabes una cosa? A los discípulos nunca los bajó de hombres de poca fe. Dice, a los discípulos nunca los bajó de hombres de poca fe. ¿Quién sabe de qué no me baja el Señor? Hombres de poca fe, ¿verdad? ¿Sabes? A ninguno de ellos les dijo que tenía mucha fe. A todos siempre les dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Bueno, es algo lógico. Si tú no tienes, vas a pensar que no tienes. Y vas a estar preocupado que no tienes. Pero con el Señor no es así. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Si me tenéis a mí. ¿Cuántos tienen al Señor Jesús? El Señor Jesús es el todo de nosotros. El Señor Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. El Señor Jesús les había dicho, yo soy el pan de vida. El Señor Jesús es nuestra provisión. El Señor Jesús es el poder. El Señor Jesús es la autoridad. Si tú tienes al Señor, lo tienes todo. Como decía el salmista, Jehová es mi pastor. ¿Qué más? Nada me faltará. De tarea yo quiero que se aprendan el Salmo 23 de memoria. ¿Cuántos se saben el Salmo 23 de memoria? Levante su mano si lo sabe. No eche mentira, no eche mentira. O sea, si no lo sabe, se lo voy a dejar de tarea. Tiene toda la semana, tiene muy poquitos versículos.
Muy poquitos versículos, no lo vamos a recitar aquí para no presumirle. Pero el Salmo 23 es muy importante para toda situación en la que usted atraviese. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En una ocasión llega Pedro, el apóstol, el discípulo del Señor, todo angustiado, todo preocupado. Le andaban criticando y andaban murmurando. Y había un chismorrerío ahí en Israel porque ellos no estaban pagando los impuestos. Ellos estaban evadiendo los impuestos, eran evadores del fisco en aquel tiempo. Entonces va con el Señor todo preocupado, ¿verdad? No nos vayan a demandar, no nos vayan a meter a la cárcel, no nos vaya a suceder algo peor, porque Señor, le dijo Pedro al Señor Jesús, no estamos pagando los impuestos. Tú no estás pagando tus impuestos, le dijo al Señor Jesucristo, y yo tampoco. Y están diciendo que por qué no pagamos nuestros impuestos. Todo judío tenía que pagar impuestos. ¿Sabes lo que hizo el Señor Jesucristo? Dijo, bueno, en primer lugar, yo soy el dueño de esta tierra, se lo dijo en otras palabras, yo no tendría por qué pagar los impuestos, pero sin embargo, para no causar tropiezo, para que nosotros no seamos causa de tropiezo, ve al mar, le dijo, y el primer pez que saques, bueno, ya cuando lo saca, pues se volvía en pescado, ¿verdad? Pero el primer pez que hubiere pescado Pedro, dice, le abres la boca y vas a encontrar adentro del pez un estatero. Un estatero era una moneda de fuerte valor, que con esa moneda podía pagar el impuesto del Señor Jesucristo y el impuesto de Pedro. Dice, con ese estatero pagas tu impuesto y pagas el mío, y si te sobra, pues te vienes ahí. Imagínate, el Señor Jesús no estaba preocupado de pensar que no tenía. El Señor Jesucristo no tenía esa clase de preocupaciones. ¿Por qué pensáis, hombres de poca fe, que no tienes? ¿Cuántos cristianos muchas veces estamos preocupados porque no tenemos? Y no tenemos. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en esta situación? No te preocupes, hombre de poca fe. No pienses en eso. ¿Que no tienes al Señor Jesús? Si tú tienes al Señor Jesús, lo vas a tener todo. Como en aquella ocasión, en el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo. Va María, la madre del Señor Jesús, y le dice, no tienen vino. Se les acabó el vino en esta fiesta. Y María sabía que el Señor Jesús iba a hacer algo. Les dijo a los demás, hagan lo que Él les diga. Y el Señor Jesucristo les dijo que llenaran 6 tinajas de agua. Dice, a ver, en estas tinajas, había unas tinajas que se usaban para el rito de la purificación. Eran unas tinajas bastante grandes, y entonces consiguieron 6. Llénenlas de agua. Entonces, claro que los que estaban ahí pensaron, o sea, les quiere dar agua, ¿verdad? A lo mejor ya andaban bien briagos, ¿verdad? Porque las fiestas judías duraban como 7 días. Así que muchos de ellos, ¿verdad? Los que tomaban bastante vino, pues, iban a tomar agua. Pero no tomaron agua. El Señor Jesús convirtió el agua en vino, en una necesidad inesperada, en una necesidad sorpresiva. Ahí estaba el Señor Jesús. Y si está el Señor Jesús en esa necesidad, en esa circunstancia, ¿por qué te vienen esos pensamientos de que no tienes? Sí tienes. Pero muchas veces el enemigo viene y te ataca. ¿Sabes? La culpa de que no tenían pan no era de Jesús. La culpa de que no tenían pan era de ellos. A ellos se les había olvidado llevar pan. Se les había olvidado. Dejaron el lonche ahí en su casa. Dejaron la provisión. Era su culpa. ¿Cuántas veces el enemigo no te ataca diciendo,
pues ni modo, tienes que aguantar porque fue tu responsabilidad, fue tu culpa. El que la hace, ¿qué? La paga, pues ni modo. Y entonces tú te ves en esa circunstancia inesperada, en esa situación sorpresiva, y entonces dices, pues ni modo, tengo que sufrir con dignidad esta situación. Pero te voy a decir una cosa, aún en estas circunstancias, aún cuando fue tu culpa, aún cuando fue tu error, aún cuando fue tu descuido, cuando fue tu olvido, sin embargo, si tú estás con el Señor Jesús y Jesús está contigo, no digas que no tienes con qué suplir esta necesidad. Si tú tienes al Señor Jesús, tú lo tienes todo. Hay un hombre de Dios, él escribió un libro precioso, te recomiendo, si tú no has leído ese libro, un libro de testimonio preciosísimo, se llama Cómo vivir como hijo del rey. Libro muy, muy hermoso, hace bastantes años lo publicaron. ¿Sabes que viene allí una anécdota de él que me llamó mucho la atención? Porque en una ocasión este hombre firmó unos documentos por equivocación, donde en estos documentos podían demandarlo y quitarle absolutamente todo lo que tenía. Todas sus propiedades, todo su dinero había quedado en la bancarrota por el error que hizo de firmar estos documentos. Y cuando él se dio cuenta, ya todo había pasado en el asunto legal. Pero ¿sabes lo que él hizo? Él se acordó de quién era hijo. Él se acordó de quién era su Señor. Él se acordó de que el Señor Jesucristo llevó en la cruz todos los pecados, todas las fallas, todos los errores. Y entonces él fue delante del Señor y él confesó su error, confesó su pecado y puso esa necesidad inesperada, sorpresiva, o esa consecuencia de su error o de su pecado, de su fracaso. Le dijo: Señor, yo firmé estos documentos, por favor encárgate de esta situación. Y sabes, pasó el tiempo, pasó una semana, 2 semanas, un mes, un año, 2 años, más de 5 años, y nunca le llamaron por esos documentos. El Señor le salvó de esta situación. El Señor puede librarte, puede salvarte de toda situación. El Señor es tu ayudador. Si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Amén. El Señor Jesús quiso que quedara claro para ellos, que no estuvieran preocupados. Pero también el Señor quiso que quedara claro para ellos que ellos deberían de tener memoria de los tiempos pasados, cuando en otras circunstancias ellos pasaron por tiempos de necesidad y el Señor siempre les hizo salir adelante. El Señor siempre les proveyó, el Señor siempre les suplió, siempre les respondió, siempre los respaldó, siempre estuvo con ellos. ¿Cuántos de los de aquí pueden decir amén a esto? Se puede gritar también, hermano. Durante la predicación se puede gritar. Nomás no me grite en contra de mí, nomás grite apoyándome. El Señor Jesús le dijo: ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. En una ocasión había 5,000 varones, sin contar las mujeres ni los niños. Es decir, no había solamente 5,000 personas. Por lo menos yo creo que había unas 15,000 personas. Porque eran 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Y ellos solamente tenían
unos cuantos panes, 5 panes y 2 pececillos. ¿Te imaginas que iban a repartir un pan para 1000 gentes? Tenían 5 panes, había 5000 hombres, por un pan por 1000 hombres no les tocaría ni de amoruza por persona. Algunos dicen que eran panes muy grandes. Pues sí, ya me imagino un chamaquito de 7 años que fue el que dio esos panes, ¿verdad? Imagínate llevar días cargando esos panes, imposible. Eran panes normales, 5000 hombres. ¿Qué no te acuerdas de esa ocasión en que el Señor te proveyó estando en una necesidad tan grande, habiendo tanta necesidad? El Señor te proveyó. Había 5000 hombres, el Señor te proveyó. Había 4000 hombres, el Señor te proveyó también. Y el Señor te va a proveer hoy, porque el Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. ¿Sabes que esta era la razón por la cual Dios siempre mandaba al pueblo de Israel que cada vez que ocurría un milagro o una señal, o ellos atravesaban por una situación donde el Señor les respondía, toda vez que había una obra de Dios, ellos, por mandato de Dios, tenían que colocar allí en ese lugar una señal? Se llamaba un majano. Majano era un montículo de piedras. Generalmente el Señor les decía que pegaran o colocaran 12 piedras como una señal. Y les decía el Señor, cuando pase el tiempo y los hijos de ustedes o sus nietos les pregunten, papá, ¿qué es aquel majano? ¿Qué representa aquella señal? Ustedes les van a decir, esa es una señal porque el Señor nos hizo atravesar el mar rojo. Esa es una señal porque el Señor nos hizo atravesar el río Jordán. Esta es una señal porque aquí el Señor derrotó a nuestros enemigos. Esta es una señal porque aquí el Señor nos dio pan. Esta es una señal porque aquí el Señor nos habló. ¿Cuántos de los de aquí acostumbran a anotar en alguna libreta, aquí en un pasaje de la Biblia, algo que Dios te habló, algo que Dios te suplió, algo que Dios hizo? ¿Sabes que es bien fácil olvidar las victorias pasadas cuando nos encontramos en una lucha presente? Es bien fácil olvidar de qué manera el Señor respondió en el pasado cuando tú tienes una necesidad en el presente. ¿Sabes que no había pasado mucho tiempo cuando el Señor había multiplicado los panes y había dado alimento a 4000 hombres? No había pasado mucho tiempo. Si tú lo revisas, había pasado solamente un capítulo. Eso solamente había pasado, porque el pasaje que leímos está en el capítulo 16. Y en el capítulo 15, allí se narra la multiplicación de los 4000 panes. Y tan pronto, tan rápido, a ellos se les había olvidado. Muchas veces olvidamos muy fácil. Pero el Señor dice, acuérdate, acuérdate. Alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido beneficios del Señor? ¿Cuántos han recibido muchos beneficios del Señor? Bueno, en esta circunstancia inesperada, en esta situación, en esta necesidad inesperada, acuérdate a ver si el Señor te falló. ¿Cómo no? ¿Cómo pensáis que no tenéis? ¿Cómo estás pensando que te hace falta si tú tienes al dador de todos los bienes? Amén. ¿Sabes que en ese mismo evangelio, en el evangelio de Mateo, en el capítulo 8, abre tu Biblia en Mateo capítulo 8.
Mira, vamos a hacer una cosa. Los versículos que vamos a leer propiamente son del 23 al 27. Pero yo quiero que tú veas los antecedentes de este pasaje del 23 al 27. Yo quiero que tú observes todos los antecedentes. ¿Lo tienes? Mira, en el versículo 1, ¿qué es? Sana. Aún en el tiempo del Señor Jesucristo, la lepra era una enfermedad. Sana a un leproso. ¿Sabes que en el tiempo del Señor Jesucristo, la lepra era una enfermedad incurable? Los leprosos tenían que apartarse del resto de la sociedad, tenían que vivir aparte, tenían que llevar una campana con ellos, porque la lepra era muy contagiosa. Y entonces llevaban una campana con ellos y tenían que salir fuera de la ciudad. Y si se acercaban a la ciudad, tenían que tocar su campana, ¿verdad? Bueno, ni siquiera la traían en la mano, las traían colgadas, pegadas en sus ropas, ¿verdad? Para que cuando pasaran sonara las campanas, y tenían que gritar ellos, por ley, tenían que decir, inmundo, inmundo, así. Estas personas eran inmundas, ni siquiera podían acercarse, y el Señor Jesucristo tocó a ese leproso, y el Señor Jesús sanó a ese leproso. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido sanidades del Señor? Han recibido sanidades del Señor. Imagínate después en el versículo 5, ¿qué dice? Jesús sana al siervo de un centurión, y los discípulos estaban allí cuando el Señor sanó al leproso, estaban allí cuando el Señor sanó al siervo del centurión. Él ni siquiera tuvo que ir a la casa del centurión, solamente dijo la palabra, sé sano, y en esa misma hora fue sano. El verso 14 que dice, Jesús sana a la suegra de Pedro. Llegaron ahí a la casa de Pedro, la suegra estaba enferma, tenía fiebre, el Señor la sanó, le levantó. Pero luego en el versículo 23 vamos a leer lo que sucede. Después de todos esos milagros, entrando él en una barca, sus discípulos le siguieron. He aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién dormía? ¿Por qué dormía? ¿Por qué? Pues sí, estaba cansado, estaba dormido. Por eso dormía. Pero la tempestad no le levantó, no le despertó. No sé si el Señor Jesús roncaba, pero este era un sueño profundo, profundísimo. La tempestad no le despertó, nada le hizo intranquilizar su sueño. Él estaba completamente confiado. Si Jehová es mi luz y mi salvador, ¿de quién temeré? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y él estaba confiando en eso, estaba plácidamente dormido. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿qué les dijo? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Híjole, parece como que así les llamaba el Señor, ¿verdad? Nosotros cuando nos vemos, hermano, ¿cómo estás? Y puros hermanos. Pues aquí como que no les llamaba hermanos, les llamaba hombres de poca fe, ¿verdad? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Acuérdate todas las ocasiones en que el Señor Jesucristo te ha librado, te ha salvado, te ha provisto, te ha suplido, te ha sanado. Acuérdate cuando tú pases por una necesidad inesperada y confía y da un paso más grande, porque la tercera cosa que el Señor quiso que quedara bien claro con ellos fue esta. Es decir, la primera cosa que el Señor quería es que ellos no estuvieran preocupados, que no pensaran que no tenían.
La segunda cosa que el Señor quería es que ellos tuvieran memoria de los hechos pasados para que confiaran en el presente. Pero la tercera cosa que el Señor quiso dejarles claro es que el Señor provee de una manera abundante. De una manera abundante. ¿Cómo no os acordáis cuando la multiplicación de los 5 panes para los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, dice, ¿cuántas canastas sobraron? ¿Cuántas sobraron? 12 canastas llenas. 12 cestas llenas de pan sobraron. Dice, y cuando multipliqué los 4 panes y dimos de comer a los 4,000, ¿cuántas canastas sobraron? 7 canastas. Dice la Escritura en Santiago 1:5 que si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. O como San Pablo dice a los Efesios, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que pensamos. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. ¿Cuál es la clave para pasar por una necesidad inesperada o por una situación sorpresiva? Primeramente, la clave es que tú no pienses que no tienes. Tú sí tienes. Tú sí tienes. Porque cuando Juan y Pedro fueron a la hora nona y vieron a aquel pidiendo limosna, Pedro y Juan fueron honestos con él, porque en ese momento no llevaban dinero consigo, y le dijeron, plata y oro no tenemos o no traemos, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Cuántos de aquí tienen a Jesús? Entonces no me digas que no tienes. No me digas que en la necesidad del centro de entrenamiento no tienes. Ya salió el peine. O sea, no me digas que no tienes. Sí tienes. Sí tienes, porque si tú tienes a Jesús, tú puedes apoyarme para orar que el Señor nos supla, y que nos supla de una manera abundante, abundante. Déjame decirte una cosa. Todavía ni siquiera llegamos a la mitad de lo que se ha recogido, de lo que se ocupa en un seminario intensivo. Pero te voy a decir una cosa. El Señor me habló claramente y el Señor me dijo que yo no pensara que no tuviera. Yo sí tengo. Yo sí tengo. Amén. Y si yo tengo, eso quiere decir que el Señor nos va a dar en abundancia. No dice la Escritura, hermanos, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta de ningún bien. Acuérdate, alma mía, del Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Percátate de que la provisión del Señor es abundante. Dice la Escritura en un pasaje de Malaquías que cuando ofrendamos y diezmamos, dice, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunden. El Señor siempre habla de abundancia y sobreabundancia de aquello que Él provee. Y sabes, estaba yo pensando, bueno, ¿cómo es eso que el Señor va a abrir las ventanas de los cielos? ¿Qué tan grandes serán las ventanas de los cielos si la tierra es el estrado de los pies del Señor Jesús? ¿Qué tan grandes van a ser las ventanas de los cielos? Los cielos tienen que ser muchísimo más grandes que la misma tierra, ¿verdad? Dad, dice la Escritura, dad y se os dará.
medida buena, apretada y remecida darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Cómo quieres tú medir en aquello que tú das? De esa misma manera se nos volverá a medir. ¿Sabes? Tantas veces que somos tan mezquinos. Cuando el Señor quiere que no pienses que no tenemos, porque le tenemos a Él, que Él es todo. Cuando el Señor te dice, acuérdate de todas las veces que te he suplido. Acuérdate de la abundancia. Y cuántas veces somos tan mezquinos que dándonos el Señor en abundancia, nosotros damos tan raquíticamente muchas veces. Vamos a ponernos de pie. Esto que dije al final se llama en la homilética el remache de un sermón. Así que yo creo que este sermón quedó bien remachado. ¿Por qué no adoramos al Señor? Vamos a adorarle, a cantarle, a exaltarle, a darle gracias porque le tenemos a Él. Mira, si tú no tuvieras al Señor Jesucristo, estoy seguro que en la situación que estás pasando, yo aceptaría tu desesperación, tu desconcierto, tu desconfianza. Pero como yo sé que tú tienes al Señor Jesucristo contigo, yo te digo solamente lo que Él dice. No pienses que no tienes. No pienses que te falta en esa situación. No pienses que estás desamparado. Si el Señor está contigo, ¿quién en contra de ti? Todas las cosas van a obrar para bien de los que aman a Dios. Amén. ¿Cuántos de aquí están contentos? Entonces con esa alegría, levanta tus manos, adora al Señor, alábale con todo tu corazón. El Señor ha prometido ayudarnos. El Señor ha prometido no dejarnos. Si tan solo confiamos en sus promesas, todo lo que está escrito Él Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que nos falta Él suplirá. Señor ha prometido ayudarnos. El Señor ha prometido no dejarnos. Si tan solo confiamos en sus promesas, todo lo que está escrito Él cumplirá.
todo lo que nos falta, Él suplirá. Todo lo que nos falta, Él suplirá. ¿Cuántos de los que están aquí han venido por primera vez a este lugar o a un servicio? Aquí levante su mano los que vienen por primera vez. Queremos identificarlos, todos los que vienen por primera vez. ¿Sí? Okay. Yo quiero que todos los que vinieron por primera vez pasen aquí al frente porque queremos orar por ustedes. Ustedes no nos han comunicado qué necesidad pueden tener, pero el Señor conoce sus necesidades. Entonces queremos que pasen aquí al frente. If you can come here, we want to pray for you. Son, ¿cuántas personas? Seis personas. Pido 6 voluntarios. Levante su mano, 6 voluntarios que quieran orar por ellos. Rápidamente vengan aquí, inmediatamente vengan aquí y oren por cada uno. Amén. Sí, vengan. No importa si son 2 personas para una persona. Pregúntenles cuál es su necesidad. Pregúntenles por qué quieren que oren. Sí. Do you want to pray for something special? What? Extiende la mano hacia donde ellos están, ¿verdad? Vamos a pedir que haya un toque especial del Espíritu Santo en este momento para todos ellos. Padre Celestial, bendíceles, súpleles. Tú los trajiste hoy en este día con un propósito. Queremos, Señor, que tú les toques, que tú les ministres. Deseamos, Señor, que ellos queden impregnados con tu presencia, con tu Santo Espíritu. Te agradecemos lo que estás haciendo por ellos, lo que has hecho en sus vidas. Queremos, Señor, que tú suplas toda necesidad de ellos en este momento. Te lo pedimos, te lo agradecemos, Señor. Nosotros te tenemos a ti y nosotros sabemos que lo tenemos todo. Tenemos la vida, tenemos la abundancia. Tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, tú vas a suplir conforme las riquezas de tu gloria. En el nombre de Jesús imponemos nuestras manos hacia ellos que están aquí. Gracias, Señor. Amén. ¿Por qué no les da un abrazo a estos que están aquí? Amén. No un aplauso, un abrazo. Pase usted y salude a ellos que vienen por primera vez. O identifíquelos y salúdelos. En este momento les puede saludar y abrazar. El Señor tiene un plan especial. Vamos a adorar a Dios nuevamente con un canto más y dejar que el Espíritu de Dios se mueva entre nosotros. Vamos a pedir al grupo musical que nos dirija en adoración. Y yo te invito a que tú le adores al Señor de todo tu ser, de todo tu corazón. ¿Cuántos de los de aquí saben algo muy especial? Cada vez que adoramos a Dios y cada vez que alabamos a Dios, suceden cosas en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está obrando. Toda vez que tú le adoras a Él, especialmente cuando lo hacemos en grupo, dice el Salmo 133, el Señor allí envía bendición y vida eterna también. Así que si tú estás pasando por alguna necesidad, si tienes una enfermedad o un pariente tuyo